Bueno, primero que todo, feliz 15, feliz Día del Maestro también para los instructores aquí presentes y las cortezas prefrontales aquí presentes. Espero que estén bien, donde sea que se encuentren. En esta ocasión vamos a hablar sobre síndrome de hipertensión endocraneal. El síndrome de hipertensión endocraneal, créanme que cuando yo recibí la clase el sábado, me acuerdo que era un sábado con el doctor Varela. No me gustó para nada. También un lab que fue, creo que el siguiente sábado después de ese, y yo no le entendía nada. Entonces, créanme que este síndrome de hipertensión endocraneal me trae como unos sentimientos ahí encontrados, pero créanme que desde hace una semana fue cuando le entendí bien a este síndrome. No sé, creo que antes este síndrome me parecía como cosas bien aisladas que no tenían nada que ver, como bastante difuso, y no sé si han llevado todavía la clase en la teoría, pero espero que con esta explicación pueda darles un poquito de orden y que no parezca tan difuso como me pareció a mí en su momento. Entonces, espero que les guste mucho y que puedan disfrutar del material que tengo preparado. Y como siempre, tienen que ser ustedes bastante observadores. Los esquemas, a veces uno dice que yo lo pongo porque sí, porque se verán bonito el esquema, pero los esquemas están ahí por una razón y facilitan mucho la información. Así que si ustedes entienden el esquema y pueden explicar el esquema, créanme que la teoría se les va a hacer súper fácil. Y mis objetivos es que ustedes identifiquen los signos y los síntomas de la hipertensión endocraneal, que ustedes al no más ver ciertos signos los agrupan, ya de un solo saben que es síndrome de hipertensión endocraneal, que ustedes entiendan la fisiopatología de los signos, en otras palabras, por qué ocurren estos signos en hipertensión endocraneal, y también me interesa que ustedes sepan las causas de la hipertensión endocraneal. Muy importante esto. Ahora bien, espero que no les traiga aquí recuerdos de Vietnam, pero les pregunto y espero que me puedan dar una respuesta a algunos de ustedes. ¿Qué es un síndrome? ¿Qué me pueden decir en sus propias palabras sobre la definición de un síndrome? Creo que sería un conjunto de signos y síntomas que tienen siempre en común una enfermedad en específico. Ok, la primera parte estuvo excelente, que es un conjunto de signos y síntomas, pero recordemos que un síndrome no es una enfermedad, ¿ok? Un síndrome es el resultado de causas, ¿ok? Hay una causa y eso nos da un síndrome, ¿ok? Ahora bien, ahí si se acuerdan, como habíamos dicho en el síndrome de motoneurona, es un conjunto de síntomas y signos que se presentan juntos, ¿ok? El síndrome de motoneurona, si ustedes se acuerdan, nosotros agrupamos signos y síntomas, ¿ok? Si vengo yo y les digo, viene un paciente que tiene hipertonía, el signo, el signo de la navaja del muelle, con hiperreflexia, ¿ustedes en qué síndrome de motoneurona pensarían? ¿En el superior o en el inferior? Superior. En el superior, exactamente. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que hicimos? Teníamos un grupo de síntomas, un grupo de signos, mejor dicho, y los agrupamos en un síndrome, ¿ok? Pero ahora ustedes ya saben de que el síndrome de motoneurona superior tiene causas, ¿ok? Vamos a ver muchas patologías que nos pueden causar un síndrome de motoneurona superior. Así que siempre tengan en mente esa idea. Y quiero reforzarles a ustedes esta idea que venimos hablando desde el síndrome de motoneurona superior, que el síndrome puede tener muchas causas. Entonces lo importante es que nosotros sepamos identificar el síndrome, sí, pero ahí no se queda la cosa. Tenemos que saber identificar la causa. Y luego tenemos que saber de que el síndrome no es una enfermedad, sino que es una manifestación secundaria a una causa, ¿ok? El síndrome es una manifestación a una causa, ¿ok? Como por ejemplo, en el síndrome de motoneurona superior, podemos tener un evento cerebrovascular que nos puede causar un síndrome de motoneurona superior, una neurocisticercosis, una neoplasia que pueda comprimir las áreas motoras de la corteza
nos pueden causar un síndrome motoneurona superior. Así que piensen en eso, síndrome, lo identificamos agrupando los signos, pero tenemos que llegar a la causa, que eso es lo más difícil y en eso se basa el diagnóstico. Ahora bien, el índice, para que ustedes me puedan seguir el paso, nosotros primero vamos a dar un repaso, vamos a definir términos sobre el síndrome de hipertensión endocranial, vamos a definir las causas, es importante aquí sí voy a hacer una diferencia, voy a empezar primero a hablar sobre causas, porque este es el orden que seguía Argente, entonces me gustó mucho el orden que seguía Argente. Luego vamos a entender la fisiopatología en general del síndrome de hipertensión endocranial y luego vamos a ver las manifestaciones clínicas y por último el tratamiento. Entonces primero, antes de continuar, yo quiero que ustedes tengan en mente este esquema que nosotros podemos ver acá. Quiero ver si funciona. Ok, aquí. Entonces acá nosotros tenemos el cráneo, ¿ok? Acordémonos del cráneo, de la bóveda craneal. Entonces vamos a pensar en el contenido que hay en el cráneo. En el cráneo nosotros vamos a tener el encéfalo, ¿ok? Vamos a tener el cerebro y todo el tallo. El cerebro y todo el tallo representa 1400, perdón, 1400 mililitros de volumen. Todo el cerebro, la corteza y el tallo, representan 1400 mililitros de volumen. Y esto representa un 80% del contenido del cráneo, ¿ok? Luego nosotros vamos a tener sangre también adentro del cráneo. Vamos a tener un contenido sanguíneo tanto en las arterias como en las venas. Y esto nos va a representar 150 mililitros de volumen, lo que va a representar un 10% del interior del cráneo. ¿Ok? Y luego nosotros vamos a tener el líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Y el líquido cefalorraquídeo, al igual que el contenido sanguíneo adentro del cráneo, va a ser de 150 mililitros, ¿ok? Y esto va a representar un 10% del contenido adentro del cráneo. Entonces recordemos, 80% todo el tejido nervioso adentro del cráneo. Luego la sangre y el líquido cefalorraquídeo van a representar un 10% de todo el contenido adentro del cráneo. ¿Ok? Tengamos esto muy, muy en mente. Y acá vamos a tener este esquema que dice exactamente lo mismo. Pero lo que me gusta y lo que quería hacer énfasis en este esquema es que aquí el tejido cerebral se compone de neuronas y de células gliales. Pero lo que me gusta es de que aquí las células gliales representan entre 70 y 900 mililitros, ¿ok? Y las neuronas representan de 500 a 700 mililitros, ¿verdad? Entonces, si se fijan, tenemos un poquito más de células gliales que de neuronas. Pero igual, siempre mantengan esto en mente, 150 mililitros tanto de la sangre, tanto en las venas como en las arterias, y en el líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Esto nos va a sumar 80% y aquí 10%, ¿ok? Ahora bien, nosotros tenemos que revisar en este síndrome de hipertensión endocranial sobre el líquido cefalorraquídeo y sobre los ventrículos, bastante importante. Ya van a ver y quizás ustedes vayan relacionando un poquito aquí ya con hidrocefalia. Si ustedes se acuerdan que este es uno de los trastornos más comunes del sistema ventricular. Entonces recordemos que el sistema ventricular está adentro del encéfalo, ¿ok? El encéfalo, acuérdense que era un tubo y el tubo neural adentro tenía un espacio. Luego ese tubo neural se fue dilatando y quedó ese espacio adentro del tubo. Y aquí, ya en el adulto, se empieza a formar los ventrículos, ¿ok? Vamos a tener los dos ventrículos laterales que van a estar en cada hemisferio. Luego, los dos ventrículos laterales se van a comunicar con el tercer ventrículo a través de los forámenes interventriculares o los forámenes de Monro, ¿ok? Entonces tenemos los ventrículos laterales que tienen una forma de C, tienen astas también, y se van a comunicar a través del foramen interventricular o de Monro con el tercer ventrículo, ¿ok? Luego, el tercer ventrículo se va a ensanchar, se va a hacer muy delgado y se va a convertir en el acueducto mesencefálico o en el acueducto de Silvio. Y luego se va a volver a dilatar este sistema ya a nivel del bulbo, del puente y del cerebelo, se va a volver a ensanchar y nos va a formar el cuarto ventrículo. ¿Ok? Y ya el cuarto ventrículo se va a volver a ensanchar, se va a hacer más delgado y va a continuarse a través de la médula como el conducto ependimario o el conducto central.
Ahora, lo importante es que aquí adentro de todas estas dilataciones va a haber líquido cefalorraquídeo. Y el líquido cefalorraquídeo se va a producir en los plexos coroideos, ¿ok? Los plexos coroideos van a estar ubicados en los ventrículos laterales y en el cuarto ventrículo, ¿ok? Los ventrículos laterales y en el cuarto ventrículo. Los plexos coroideos, acuérdense que van a estar formados de vasos sanguíneos y de células ependimarias. Estas células ependimarias lo que van a hacer es de que toda la sangre que viene de los vasos sanguíneos va a ser filtrada por las células ependimarias. Entonces, el líquido cefalorraquídeo va a ser resultado de este ultrafiltrado por las células ependimarias. Se fijan bien acá también en esta asta inferior, vamos a encontrar también plexos coroideos. Y ahora es importante que ustedes más adelante, quizás no ahorita, se sepan los valores del líquido cefalorraquídeo, ¿ok? ¿Qué cantidad de sodio tiene el líquido cefalorraquídeo? ¿Qué cantidad de potasio tiene el líquido cefalorraquídeo? ¿Qué cantidad de glucosa tiene el líquido cefalorraquídeo? ¿Y qué cantidad de proteínas tiene el líquido cefalorraquídeo? ¿Por qué? Porque cuando hay infecciones a nivel del sistema nervioso central, nosotros vamos a evaluar el líquido cefalorraquídeo a través de una punción lumbar. Vamos a sacar un poquito de líquido cefalorraquídeo, lo vamos a evaluar y si los valores están muy elevados de glucosa, por ejemplo, de proteínas, podemos sospechar distintos tipos de patologías o distintos tipos de microorganismos. Y luego compararlos con el plasma sanguíneo, ¿verdad? Vemos que como son primos, los valores no van a estar tan diferentes entre sí. Ahora bien, unos pequeños datos antes de avanzar es de que se producen de punto 3 a punto 4, se producen de punto 3 a punto 4 mililitros de líquido cefalorraquídeo por minuto, ¿ok? Luego, cada hora se van a producir 24 mililitros, ¿ok? Y cada 8 horas, o sea, cada 8 horas se van a producir 192 mililitros de líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Todos estos datos ustedes los pueden sacar de este dato de 0.3 a 0.4. Ahora, acuérdense que adentro de todo el sistema van a haber 150 mililitros de volumen de líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Y adentro del sistema ventricular, ¿ok? Luego, afuera van a estar el resto de líquido cefalorraquídeo, que al día se producen entre 400 a 500 mililitros de líquido cefalorraquídeo. Acá es importante para que nosotros sepamos cuál es el trayecto del líquido cefalorraquídeo. Acuérdense que con los plexos coroideos se producen acá en los ventrículos laterales y si seguimos las flechas vamos a pasar aquí de los ventrículos laterales al tercer ventrículo por el acueducto cerebral o el acueducto de Silvio, van a llegar al cuarto ventrículo. Luego del cuarto ventrículo pueden haber también aquí plexos coroideos, bueno, hay plexos coroideos y pueden seguir acá a través del canal ependimario, ¿ok? Pero si ustedes se acuerdan un poquito de neuro, aquí entre el cuarto ventrículo, el cerebelo y el bulbo raquídeo, nosotros vamos a tener acá una malla coroidea, ¿ok? Vamos a tener una pequeña telita, ¿ok? Y esta tela va a tener tres agujeros, va a tener tres agujeros. Vamos a tener dos aquí arribita, cerca del cerebelo, y estos dos agujeros van a ser los agujeros de Luschka y de Magendie. Perdón, los dos agujeros de Luschka, perdón, los dos se van a llamar de Luschka, el agujero de Luschka izquierdo y el agujero de Luschka derecho. Y luego aquí abajito, como ustedes pueden ver acá en estas líneas blancas, vamos a tener el agujero de Magendie, ¿ok? Aquí, como les dije, vamos a tener como una pequeña telita, una malla coroidea. Entonces acá el líquido cefalorraquídeo, además de irse por la médula, también puede salir por estos agujeros. Y si seguimos estas flechas blancas, vamos a avanzar por alrededor de todo el sistema nervioso, ¿ok? Y ahora, ¿a dónde salen estos orificios? Estos orificios y este líquido cefalorraquídeo salen al espacio subaracnoideo. Acuérdense que es el espacio debajo del aracnoides y arriba de la pía madre. Entonces eso es lo importante del espacio subaracnoideo, que aquí hay líquido cefalorraquídeo. Y entonces si se fijan, vamos a ir por todo el sistema nervioso central hasta abajo, hasta donde llega la médula, y puede volver a subir, ¿ok? Si se fijan acá, puede irse como girando, va girando alrededor de la médula y va subiendo por arriba, ¿ok? Vamos a ir siguiendo las flechas y todo el líquido cefalorraquídeo va a estar alrededor de todo el sistema nervioso. Ahora, aquí en anatomía se definen cisternas. Por ejemplo, aquí debajo del cerebelo podemos encontrar la cisterna magna,
Aquí enfrente del puente podemos encontrar la cisterna prepontina, y aquí en estas cisternas es donde se acumula un poquito más de líquido cefalorraquídeo. Pero es importante esto, que adentro de todos estos ventrículos de los que hablamos, adentro de todos estos ventrículos de los que hablamos al inicio, aquí hay 150 mililitros de líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Luego todo el resto de líquido cefalorraquídeo que se produce sale al espacio subaracnoideo, y en el espacio subaracnoideo, vamos a tener que se, vamos a tener que en el seno sagital superior, o sea, en la parte de arriba de las, permítanme, en la parte de arriba del cerebro, vamos a tener estas granulaciones aracnoideas, ¿ok? Vamos a tener que el, el espacio subaracnoideo se mete a las venas, se mete al seno sagital superior. Y entonces, acá, si ustedes se fijan, hay unas flechas aquí negritas, y estas flechas negritas indican de que el líquido cefalorraquídeo entra por las granulaciones aracnoideas al seno sagital superior, y luego aquí regresan, si ustedes saben toda la anatomía, regresan hasta el corazón para volver a ser parte de la sangre, ¿sí? Entonces es importante que nosotros tengamos esto en mente, porque si ustedes se fijan, el líquido cefalorraquídeo y la sangre venosa son primos, están bastante relacionados. Esta relación, recuérdenla, ¿ok? Si se fijan, el líquido cefalorraquídeo se reabsorbe en las venas, ¿ok? En los senos sagitales superiores. Así que recuerden esta relación, ¿ok? Están muy relacionados tanto el líquido cefalorraquídeo con la sangre venosa, ¿ok? Ahora bien, acá esto es lo que les decía, solo un pequeño zoom a las vellosidades aracnoideas, que aquí es que el espacio subaracnoideo entra a las venas, sobre todo al seno sagital superior, que si se acuerdan, está casi siguiendo la cisura sagital en el cráneo. ¿Y cómo sale el líquido cefalorraquídeo del espacio subaracnoideo hacia las venas? Bueno, depende de la presión, ¿ok? Aquí es un juego de presiones. Si hay alta presión aquí de líquido cefalorraquídeo, si hay demasiada presión de líquido cefalorraquídeo aquí adentro, pues fácilmente el líquido podrá salir, ¿ok? Entonces así es como se da esa reabsorción de líquido cefalorraquídeo, y acuérdense que el líquido cefalorraquídeo se produce por un ultrafiltrado en las células ependimarias. Ahora bien, ya que dimos ese pequeño repaso, ahora estamos ya en el síndrome de hipertensión endocrinal, ¿ok? Acuérdense que sigo el orden de Argente porque me gustó bastante ese orden, me pareció bastante lógico. Así que primero, ¿qué es lo que significa el síndrome de hipertensión endocranial? Fíjense bien cómo está en Argente. Conjunto de síntomas y de signos, ¿ok? Nunca olviden eso, síndrome, conjunto de síntomas y de signos, que son ocasionados por el aumento de la presión intracraneal, ¿ok? Acuérdense que adentro del cráneo tenemos contenido, tenemos 80% de tejido cerebral, 10% de contenido sanguíneo, tanto en arterias y en venas, y 10% de líquido cefalorraquídeo. ¿Y qué es lo que sucede? Hay un aumento de la presión intracraneal, pero los mecanismos reguladores ya no van a poder controlar ese aumento de la presión intracraneal. Entonces, se da estos signos y estos síntomas por una elevación de la presión intracraneal, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la presión intracraneal normal? En los adultos y en los escolares, o sea, en los niños, vamos a tener que es de un 10 a un 15, de 10 a 15 milímetros de mercurio, ¿ok? Luego en preescolares y en lactantes es de 3 a 7 milímetros de mercurio, y luego un recién nacido es de 1.5 a 6 milímetros de mercurio. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a saber cuál es la presión intracraneal en un paciente? Bueno, la podemos saber a través de la punción lumbar, ¿okay? A través de un procedimiento. Y ahora, ¿qué es lo que nos dice? eh, y ahora, ¿qué valor nos indica que la presión intracraneal está elevada? Cuando nosotros tenemos una presión intracraneal arriba de 20 milímetros de mercurio. Aquí es importante que ustedes se fijen en las unidades, ¿ok? Las unidades son importantes porque en algunos libros les pueden salir centímetros, centímetros de agua. Así que muy atentos a esos centímetros de agua, ¿verdad? Que puede cambiar un poquito el valor. Pero yo al menos para esta presentación voy a usar milímetros de mercurio. Y ahora también en su manual, la presión intracraneal elevada se puede dividir en aumento leve,
que es de un 20, de 20 a 30 milímetros de mercurio. Luego podemos tener un aumento moderado de 30 a 40 milímetros de mercurio. Y luego podemos tener un aumento severo, que es mayor a 40 milímetros de mercurio. Pero sepan ustedes de que una presión elevada, una presión intracraneal elevada es mayor a 20 milímetros de mercurio. Ahora bien, como les dije, ya vamos a ver primero la definición y ahora vamos a ver las causas, ¿ok? Luego de ver las causas, vamos a ir entendiendo un poquito más mientras vayamos viendo la... Entiendan esto de primeras a primeras, que la hipertensión intracraneal se clasifica en idiopática y en secundaria, ¿ok? Igualito que igualito que la hipertensión arterial. Entonces, primero vamos a hablar de esta, la idiopática, ¿ok? La hipertensión endocranial idiopática también recibe el nombre de hipertensión endocranial benigna, pongan eso entre comillas, ¿verdad? Meningitis serosa ventricular, ese es otro nombre que recibe, y pseudotumor cerebral. Entonces, son 4 nombres para exactamente la misma cosa. Hipertensión endocranial, hipertensión benigna, hipertensión idiopática, eh, hipertensión endocranial benigna, perdón, hipertensión endocranial idiopática, meningitis serosa ventricular o pseudotumor cerebral. Esta sí sale un montón, ¿ok? Esto ustedes la van a encontrar a montones, el pseudotumor cerebral, así que presten bastante atención. Cuando ustedes miren esto, pseudotumor cerebral, piensen en causa idiopática, ¿ok? Entonces, una hipertensión endocranial idiopática. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que tienen exactamente los mismos signos y, y los mismos síntomas, pero idiopático, ustedes piensen que no hay una causa definida aún, ¿ok? No tenemos una causa definida aún. A eso es a lo que se refiere idiopática, ¿ok? ¿Y qué es lo que se ha encontrado en común? Que esta hipertensión idiopática, hipertensión endocranial idiopática o el pseudotumor cerebral es común en mujeres jóvenes y obesas. Y por eso aquí este dibujito de Netter, ¿ok? También, además de que es común en mujeres jóvenes y obesas, también se relacionan mucho al embarazo y a muchos trastornos endocrinos, por ejemplo, uso de esteroides, también síndrome de Cushing o hipoparatiroidismo, ¿ok? Y también síndrome de Addison, que lo vamos a estudiar más adelante. Pero fíjense bien, ¿verdad? Que es muy común en mujeres jóvenes y obesas y en mujeres que también tienen trastornos endocrinos. Entonces recuerden eso muy bien, ¿ok? Esas son las únicas relaciones que yo les podría comentar sobre la hipertensión intracraneal benigna. Ustedes, cuando ustedes busquen, por ejemplo, casos clínicos de hipertensión intracraneal, ustedes van a encontrar esto. Ustedes van a encontrar casos clínicos que hacen referencia a una mujer joven y obesa. Entonces, si ustedes le llega a su consultorio una mujer joven obesa con trastornos endocrinos y le llega con un dolor de cabeza fuerte, ustedes tienen que pensar en hipertensión endocranial. Ahora bien, vamos a las etiologías secundarias. Que las etiologías secundarias es que nosotros tenemos una enfermedad, ya tenemos, por ejemplo, una infección, y luego esa infección nos va a producir un síndrome de hipertensión endocranial. Ahora, vamos a ver esta clasificación secundaria y luego vamos a ver otra. Pero lo interesante es que esta de Argente me gustó bastante, que lo divide en en 3 grandes grupos, en lesiones de crecimiento y expansivas, en afecciones del flujo del líquido cefalorraquídeo y enfermedades por congestión venosa. ¿Ok? Esto es lo que me gustó de esta clasificación de Argente, que las clasificó así en grupos: lesiones de crecimiento, flujo del líquido cefalorraquídeo y congestión venosa. Ahora revisemos un poquito las lesiones que tienen un crecimiento rápido o que son expansivas. Primero encontramos los tumores, ¿ok? Primero vamos a tener las neoplasias primarias. Neoplasias primarias es que se producen en el sistema nervioso. Y ahora, una que vamos a hablar bastante el día de hoy es el méduloblastoma, ¿ok? Méduloblastoma. Acuérdense, blastoma significa eh, células indiferenciadas, ¿ok? Células inmaduras. Y médulo de médula, pero no piensen específicamente en la médula, sino que el méduloblastoma
se produce acá en el cerebelo, ¿ok? Esta es la neoplasia más común y de la que más se habla, sobre todo en casos clínicos. Meduloblastoma y en el cerebelo, muy común en los niños. También otras neoplasias primarias pueden ser los glioblastomas, ¿ok? De las células gliales. Ahora, secundarias, que también son bastante comunes, ¿qué significa? Que son tumores que se producen en un órgano, pero luego hay metástasis hacia el sistema nervioso central, sobre todo hacia el cerebro. Y las más comunes son pulmón, mama y riñón. Piensen así, pulmón, mama y riñón. O sea, piensen en la caja torácica y todas las neoplasias que se producen en la caja torácica frecuentemente hacen metástasis hacia el cerebro. Ahora bien, abscesos. Abscesos, acuérdense que abscesos son producidos por los microorganismos, ¿verdad? Pueden ser anaerobios o pueden ser aerobios. Y Argente nos obliga a pensar en abscesos cerebrales que nos producen una hipertensión endocraniana, específicamente con toxoplasma, que ocurre más frecuente en personas con VIH, ¿ok? Personas que tienen VIH tienen abscesos por toxoplasma de una manera muy frecuente. Y obvio, pueden haber abscesos por tuberculosis y por otros microorganismos, también puede ser por Staphylococcus aureus. Ahora, granulomas, que granulomas, ustedes acuérdense que un granuloma es cuando hay un antígeno o hay una bacteria y luego viene todo el sistema inmune, todas las células del sistema inmune y hacen una trifulca sobre este microorganismo o sobre este antígeno. Entonces, así pasa con la tuberculosis. Tenemos el Mycobacterium tuberculosis y luego vamos a ver de que van a haber un montón de células inmunitarias que se van a poner encima del Mycobacterium tuberculosis, ¿ok? Y luego todo este montón de células inmunitarias, todo este montón de macrófagos, de linfocitos, van a van a formar como una gran pelota, van a hacer una trifulca sobre el micobacterium y van a formar una gran pelota. Entonces a eso se refiere un granuloma. Y los granulomas que Argente nos pide que recordemos son los de tuberculosis y los chagomas, por, si se acuerdan bien, por la enfermedad de Chagas, ¿ok? Por el Trypanosoma cruzi. Y cuando hayan granulomas en una persona que tiene VIH, piensen más que todo en Chagas o en tuberculosis. En estos dos aplican bastante. Ahora, quistes. Quistes se pueden formar los quistes hidatídicos. Acuérdense que los quistes hidatídicos se producen también por un parásito. Y tenemos la cisticercosis. La cisticercosis forman quistes. Quistes, acuérdense que son como masas que se producen o abombamientos que se producen y están llenos de líquido, están llenos de agua. Hemorragias, acuérdense de eventos cerebrovasculares y aneurismas. Aneurismas es cuando nosotros tenemos una debilidad en la pared de los vasos sanguíneos. Entonces, cuando tenemos una debilidad en la pared de los vasos sanguíneos, estos vasos sanguíneos se dilatan. Entonces, como se dilatan, nos empiezan a formar estas estructuras que tienen una forma de globo, y lo malo es de que estas estructuras en forma de globo, como tienen una pared débil, pueden romperse y pueden causar hemorragias o sangrados a nivel del sistema nervioso central. ¿Okay? Y acuérdense que las hemorragias nos producen aquello que nosotros vimos anteriormente, nos producen hematomas, hematomas subdurales, hematomas epidurales. Ahora, obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo. Tenemos las hidrocefalias, ¿ok? Las hidrocefalias son bastante comunes en los niños, pero acuérdense que también pueden producirse en el adulto. La única diferencia es de que como en los niños, en los menores de 2 años, las fontanelas aún no se han cerrado, entonces puede haber un abombamiento del cráneo. En los adultos, no, en los adultos la hipertensión endocraniana, cuando hay hidrocefalia, es veloz. Ahora, meningitis, acuérdense que itis significa inflamación, tenemos una inflamación de las meninges. Y luego vamos a tener una fractura del cráneo, que la fractura del cráneo, acuérdense que está el líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo. Entonces, cuando hay una fractura del cráneo, el cráneo lo que puede hacer es que puede obstruir ese espacio subaracnoideo. Y al obstruir ese espacio subaracnoideo, no hay flujo de líquido cefalorraquídeo. Aparte que también puede comprimir el tejido nervioso, y al comprimir el tejido nervioso puede aplanar aún más los ventrículos. Ahora, ¿qué nos puede causar una congestión venosa? El tercer grupo, una meningitis, inflamación de las meninges, edema cerebral, que nosotros vamos a hablar bastantito de este, una encefalopatía hipertensiva, o sea, hay un paciente que tiene hipertensión y va a tener
secuelas neurológicas por su hipertensión. Y vamos a tener también compresiones, o sea, vamos a tener que factores externos, cuerpos extraños o el cráneo pueden comprimir las venas, los senos venosos, los senos sagitales y trombosis, que trombosis esta es la más común, esta es la que necesito que ustedes recuerden. En un 80% de los casos que se dan por congestión venosa es por trombosis venosa. Trombosis, recordemos que es oclusión de un vaso debido a formación de coágulos. Ahora bien, otra tabla un poquito mejor, pero me gustó mucho la de Argente por esos datos específicos que mencionaba. Podemos dividir las causas de acuerdo a su contenido, ¿verdad? Desde causas que eh, por daños al parénquima cerebral, daños al tejido nervioso, nos pueden causar un síndrome de hipertensión intracraneal o endocraneal. También los trastornos vasculares, que aquí lo que me gusta es que nos indica también trastornos arteriales, ¿okay? Trastornos venosos, y los trastornos por líquido cefalorraquídeo y también otras alteraciones que igual nos pueden causar un síndrome de hipertensión endocraneal. Entonces, importante, y algo que no mencionó Argente, es la contusión o el traumatismo craneoencefálico. Esto es súper, súper, súper común. Y lo más importante es que aquí el síndrome se da de una manera rápida. El síndrome evoluciona de una manera rápida, de una manera aguda. Y aquí hay que actuar casi en minutos. Hemorragia, acuérdense, son sangrados. Se pueden dar también por un evento cerebrovascular, como les había comentado. Un evento cerebrovascular hemorrágico, acuérdense que representa un 15% de todos los eventos cerebrovasculares, luego el otro 85% es por un evento cerebrovascular isquémico. Pero lo importante es de que un evento cerebrovascular hemorrágico también es de evolución rápida, entonces se debe de tratar y se debe diagnosticar bastante rápido y eh, son, eh, son eventos que son de tipo de emergencia, son emergencias médicas. La isquemia, también por un evento cerebrovascular, que acuérdense que la isquemia produce es un 85% de los eventos cerebrovasculares, neoplasias, acuérdense de neoplasias primarias, neoplasias secundarias, encefalitis, que encefalitis es un proceso inflamatorio del encéfalo, luego la cerebritis que es el proceso antes del absceso, y luego la meningitis es inflamación de las meninges, una hiponatremia, o sea, una alteración en el líquido extracelular nos puede producir también edema, que nos puede producir también un síndrome de hipertensión endocraneal. La radiación, un síndrome post-radiación, nos puede dañar la bomba sodio-potasio y de la misma manera que la hiponatremia, alteraciones en el contenido del líquido extracelular nos pueden causar edema y luego ese edema puede expandirse y nos puede causar compresiones y un aumento de la presión, también un daño a la bomba de sodio-potasio nos puede afectar en esta regulación del contenido extracelular. Y el absceso que primero se forma una cerebritis y luego se forma un absceso, que se dan por infecciones por microorganismos. En las venas, ustedes tienen que recordar que lo más importante de las venas es una trombosis en los senos venosos. ¿Okay? Luego, todo este montón de alteraciones venosas no son tan importantes y tampoco son tan frecuentes. Aneurisma, acuérdense, el aneurisma, que el contenido vascular también incluye a las arterias, el aneurisma se da por una debilidad, por una pared vascular que está debilitada. Entonces aquí vamos a tener que la pared vascular se nos va a formar como un globo y como la pared está débil, puede romperse y nos puede dar una hemorragia. ¿Okay? Envenenamiento por monóxido de carbono no es tan común. Las convulsiones, pero acuérdense que en la práctica pasada vimos de que ahora se le llaman crisis epilépticas, también nos pueden causar alteraciones en las arterias. ¿Ok? Y nos pueden dar, claro, un síndrome de hipertensión endocraneal. También acuérdense que una secuela de la hipertensión mal controlada puede ser el daño a órganos dianas como el cerebro y nos puede dar hipertensión endocraneal. Y sobre todo recuerden la hipoxia que está muy relacionada con isquemia. ¿Ok? Ahora, líquido cefalorraquídeo, hidrocefalia y pseudotumor cerebri, que es lo que les digo, pseudotumor cerebral, acuérdense que eh, es la benigna o la idiopática, ¿ok? Ahora, aquí dice de que es una alteración en el líquido cefalorraquídeo y es que
se ha demostrado de que hay algunas alteraciones tanto en el contenido venoso como en el líquido cefalorraquídeo que podrían explicar la causa de esta hipertensión endocrinal benigna o idiopática. Recuérdense, mujeres obesas, jóvenes, y esto supuestamente podría dar alteraciones en el líquido cefalorraquídeo, pero no está confirmado aún. Luego podemos tener quistes, acuérdense, quistes, un quiste hidatídico, neurocisticercosis también puede formar quistes, neoplasias de los plexos coroideos, que las neoplasias de los plexos coroideos o nos pueden producir más líquido cefalorraquídeo o nos pueden producir menos líquido cefalorraquídeo. Y este que pasa muy a menudo, que es una complicación de una derivación ventrículo-peritoneal, a los niños normalmente se les pone, a los niños con hidrocefalia se les pone un aparatito que está conectado con los ventrículos del cerebro y está conectado con el peritoneo. Entonces todo ese exceso de líquido pasa de los ventrículos hacia el peritoneo. Entonces cuando hay una obstrucción de este aparato que se le llama la derivación ventrículo-peritoneal, de este proceso, puede haber una alteración en el líquido cefalorraquídeo. Y luego cuerpos extraños, malformaciones en el hueso, tumores óseos o un neumocéfalo, que un neumocéfalo es una complicación de una cirugía craneal, pueden producir un síndrome de hipertensión endocraneal. Así que tenemos una gran cantidad de etiologías que tenemos que acordarnos, pero acuérdense bien que podemos tener todo ese contenido que vimos al inicio, puede estar alterado. Ahora bien, vamos con la fisiopatología, ¿ok? Y acuérdense que la presión intracraneal es lo que nos define que tengamos hipertensión endocraneal, ¿ok? Entonces, vamos a tener que hay una interacción entre todo el contenido del cráneo y eso nos va a aumentar en la presión, ¿ok? Dependiendo si tenemos mucho volumen de tanto del contenido venoso como del contenido cerebral o del contenido del líquido cefalorraquídeo, esto nos va a aumentar la presión intracraneal. Pero acuérdense que la definición es de que tienen que superar los mecanismos, ¿ok? Cuando ya supera los mecanismos, vamos a tener una elevación de la presión intracraneal, pero todo depende de la etiología. Y aquí vamos a hablar de la doctrina de Monroe-Kelly, ¿ok? Acuérdense que estos dos contenidos, el venoso y el arterial, nos forman el 10%, el parénquimo nos forma un 80% del contenido adentro del cráneo y el líquido cefalorraquídeo nos forma un 10% de líquido adentro del cráneo, ¿ok? Entonces, cuando tenemos una presión intracraneal normal, no va a haber salida de nada y todo se va a mantener en orden. Vamos a tener aquí el sistema en orden. Pero ahora fíjense bien aquí se añadió una masa, entró una masa adentro del cráneo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si se fijan acá, nos va a empujar el líquido cefalorraquídeo hacia afuera y nos va a empujar el líquido o la sangre venosa hacia afuera. Y ahora, si esta masa nos cubre más, fíjense bien cómo se reduce el líquido cefalorraquídeo y el volumen venoso. Miren cómo estaba antes el volumen venoso y ahora cómo está el volumen venoso acá. Miren el líquido cefalorraquídeo cómo estaba y ahora cómo está. Entonces, ¿qué es lo que significa esta doctrina de Monroe-Kelly? Que si hay alguna masa o algo que aumente el volumen adentro del cráneo, además de que nos va a aumentar la presión intracraneal, va a producir un desplazamiento del contenido venoso, de la sangre venosa y del líquido cefalorraquídeo. ¿Okay? Vamos a tener un desplazamiento del líquido venoso, de la sangre venosa y del líquido cefalorraquídeo. Esto es lo que nos dice la presión de Monroe-Kelly. Se aumenta la presión intracraneal, sea cual sea la causa, por masas o por todas las que hemos visto, por trombosis, el líquido cefalorraquídeo y la sangre venosa se van a desplazar. Así como ustedes pueden ver en estos frasquitos, la sangre venosa y el líquido cefalorraquídeo son los que se desplazan. Y esto es lo importante, ¿ok? Por eso es que les dije, recuerden que la sangre venosa y el líquido cefalorraquídeo van en conjunto. Y ahora, ustedes, todo depende de la etiología, ¿verdad? Puede ser una masa, como explica el término, pero también ustedes pueden pensarlo de otra manera, que si hay, por ejemplo, una trombosis del seno venoso, ustedes se pueden fijar de que más bien lo que está pasando es de que aumenta la cantidad de líquido cefalorraquídeo porque no puede salir a través de las vellosidades aracnoideas. Así que el análisis todo depende de la causa y de la etiología. Ahora,
hay que entender de que tenemos otros factores que intervienen también en la fisiopatología de la hipertensión endocranial. Depende de la adaptabilidad del tejido, depende el edema cerebral, depende del flujo sanguíneo cerebral, y estos dos son términos que son sinónimos, que ya se los voy a explicar. Entonces, ¿de qué depende la hipertensión endocranial? Depende de la adaptabilidad de los tejidos, depende del edema que haya a través, sea cual sea la causa del edema, y depende del flujo sanguíneo cerebral, o también llamado presión de perfusión cerebral. ¿Okay? Acá, este es otro esquema que nos radica casi lo mismo, ¿verdad? Tenemos acá una masa intracraneal, tenemos el contenido cerebral, el contenido arterial y el contenido venoso, 10% entre estos dos, 150, y 10% entre el líquido cefalorraquídeo. Entonces la masa intracraneal, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a empujar el contenido venoso y nos va a empujar el líquido cefalorraquídeo hacia afuera del cráneo para poder mantener una presión normal. Pero eso a expensas del contenido venoso de la sangre venosa y el líquido cefalorraquídeo, que ambos tienen su función muy importante adentro del tejido nervioso. Ahora, hablemos del primer factor que es importante, la adaptabilidad. ¿Okay? La adaptabilidad se refiere a que tenemos un aumento de volumen y en cuanto a ese aumento del volumen, si se fijan, la presión intracraneal no va a cambiar. Entonces, acá tenemos en acá, en esta tabla que ustedes pueden ver acá, en este gráfico, tenemos la presión intracraneal en el eje Y y tenemos el volumen en el eje X. Entonces, si ustedes se fijan, si hay un aumento del volumen en 1, 2 mililitros, 3 mililitros, 4 mililitros, no va a cambiar nuestra presión intracraneal, se va a mantener en 15, acuérdense, 15. Ya arriba de 20 es un síndrome de hipertensión intracraneal, ya hay un aumento. Entonces, si se fijan bien, cuando hay 4.5 mililitros de volumen extra, ya se aumenta exponencialmente y fíjense bien cómo puede llegar a alcanzar ya nuestra presión intracraneal. Y acuérdense que arriba de 40 ya es una hipertensión intracraneal o una presión intracraneal severa. Y hay dos términos que menciona su manual, que la complianza es la cantidad de volumen necesaria para aumentar la presión intracraneal, o sea, vamos a tener que hay un volumen extra que tenemos que añadir adentro del cráneo para poder aumentar la presión, eso sería la complianza, y la elastancia es el incremento de la presión intracraneal producido por la cantidad de volumen. Entonces, si nosotros vamos incrementando el volumen por, no sé, 1 mililitro, se va a ir aumentando con una tendencia cierta cantidad de milímetros de mercurio. Entonces, a eso se refería la elastancia. Estos dos términos son bastante de fisiopatología, pero al menos dejarlos ahí un poquito más claros. Con tal ustedes entiendan la gráfica, están bien. Y ahora a criterios, como hemos venido aprendiendo, acá vamos a tener a estos niveles de volumen, se fijan acá, volumen y presión intracraneal. Aquí no tenemos nada, pero aquí ya tenemos una masa. Entonces, si se fijan, va a haber cierta cantidad, va a haber un límite de masa que nos va a mantener esa presión normal, pero luego la masa se va a extender más, que nos va a aumentar el volumen y nos va a aumentar también la presión intracraneal. Entonces eso es lo que hay que mantener cuidado, ¿no? ¿Cuánto volumen extra se le va a ir añadiendo? Ahora bien, el edema, que acuérdense que el edema es el segundo factor más importante que controla o que nos indica cómo está la presión intracraneal. Así que vamos a estudiar sobre todo tres tipos de edema: el edema vasogénico, el edema citotóxico y el edema intersticial o el edema hidrocefálico. ¿Okay? Cuando nosotros tenemos un edema vasogénico, lo que vamos a tener es salida de líquido, ¿ok? Salida de líquido de los vasos sanguíneos y salida de proteínas, ¿ok? Ahora, es importante que ustedes recuerden esto. El edema vasogénico predomina en la sustancia blanca. Sustancia blanca, recordemos, los axones. Y ahora, ¿qué puede causar el edema vasogénico? Neoplasias primarias, secundarias, abscesos, recuérdense el absceso por Toxoplasma gondii en personas con VIH,
hemorragias, acuérdense, eventos cerebrovasculares, o la hemorragia se puede dar por un aneurisma. ¿Ok? Entonces, vasogénico es que el líquido y las proteínas salen del vaso sanguíneo. Citotóxico, dividan esta palabra, cito significa célula, tóxico, dañino para la célula, es cuando hay una disfunción de la bomba sodio-potasio ATPasa. Recuerden muy bien eso, por disfunción de la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Y qué sucede cuando hay una disfunción de la bomba sodio-potasio? No vamos a tener un equilibrio entre el contenido de sodio y el contenido de potasio afuera de la célula y adentro. Va a haber una disregulación en el contenido de potasio y de sodio. ¿Ok? Y esto se da sobre todo, y recuérdenlo esto mucho, el edema citotóxico se da por hipoxia, ¿ok? Entonces, el edema citotóxico se da por hipoxia o se puede dar también por un paro cardiorrespiratorio. Que acuérdense que cuando hay una disfunción del sistema respiratorio y del sistema cardiovascular, no va a llegar suficiente oxígeno al cerebro y a los demás órganos. Entonces, por eso la hipoxia, ¿no? Por menos cantidad de oxígeno. Luego, el edema intersticial o hidrocefálico, también se le llama así a veces, y es un edema que se da alrededor de los ventrículos, ¿ok? Se da un edema alrededor de los ventrículos y se da porque hay demasiado líquido cefalorraquídeo adentro del sistema ventricular, que este líquido empieza a salirse del sistema ventricular y empieza a almacenarse alrededor en el tejido nervioso. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Por bloqueo del flujo de líquido cefalorraquídeo. Como les dije, puede ser una trombosis, puede ser un cuerpo extraño, puede ser un hemocéfalo por alguna complicación de alguna operación en el cráneo, o puede ser alguna fractura de cráneo que puede estar comprimiendo tanto tanto el parénquima, el tejido nervioso, como el espacio subaracnoideo. Entonces, hay muchas causas que pueden bloquear el flujo de líquido cefalorraquídeo. Acuérdense de aquel esquema que vimos al inicio. Ahora bien, aquí en esta imagen podemos ver un pequeño repasito sobre em, distintas causas importantes que podemos encontrar sobre edema. Entonces, edema vasogénico, acuérdense que sale líquido, salen las proteínas, se puede dar por trauma, por tumores, o sea, neoplasias, por procesos inflamatorios, meningitis, encefalitis, y también, acuérdense, por enfermedades oclusivas, venosas y arteriales, e intoxicación por plomo. Es importante porque lo vamos a ver más adelante. Y luego, el edema citotóxico se da por hipoxia. Recuerden, hipoxia, importante. Y luego hipoglucemia, isquemia. Hipoglucemia es importante sobre todo por la diabetes. Acuérdense que si alguien se administra mucha insulina, puede tener hipoglucemia, y esa hipoglucemia puede llevar a un edema cerebral y un edema citotóxico. Y todo esto, ¿por qué se da? Por disfunción de la bomba sodio-potasio. Acuérdense que la bomba sodio-potasio necesita ATP. Entonces, si hay poca glucosa, va a haber muy poco ATP en las neuronas. ¿Ok? Y el edema intersticial se va por hidrocefalias y aquí por el pseudotumor. Acuérdense, el pseudotumor es esa hipertensión endocraniana ahí no iba la tilde. Aquí iba la tilde, idiopática. ¿Ok? Recuerden eso, bastante importante. Ahora bien, es importante que nosotros miremos radio y que analicemos estos esquemas de tomografía. Acuérdense, les recuerdo, tomografía, tejidos duros, resonancia magnética, resonancia magnética, tejidos blandos. Entonces, lo mejor que se le puede hacer a un paciente con síndrome de hipertensión endocraniana es pedirle estudios de imagen, ya sea tomografía o resonancia magnética. Esta es una tomografía, ¿por qué? Porque aquí miro que está súper duro, está súper clara, mejor dicho. No voy a entrar en esos términos de radio lúcido y radio opaco para no confundir, pero aquí se mira como súper brillante. Cuando se mira súper brillante el cráneo, cuando se mira súper brillante el cráneo, es que es un tejido duro. Entonces, esta es una tomografía de cajón. Cuando se mire bien el tejido cerebral, se miren súper claritas las cisuras y la corteza y la sustancia blanca, ya piense en una resonancia. ¿Okay? Entonces, el edema vasogénico, acuérdense que en el edema vasogénico se da porque
que sale el contenido adentro de los vasos sanguíneos, sale el líquido, salen las proteínas hacia el tejido cerebral y se forma una, ¿qué es lo que se forma? Se me fue. Ah, se me fue. Ah, ok. Se forma un patrón digitiforme, ¿ok? Si se fijan acá, se forman dedos, ¿ok? Este patrón digitiforme en la tomografía es un edema vasogénico, ¿ok? Y acuérdense que hay un montón de causas, tumores, traumatismos. Entonces, si ustedes miran acá esto como dedos, se forman como deditos aquí de manera oscura, es un edema vasogénico. Está saliendo líquido de los capilares y de los vasos sanguíneos. Y si se fijan, algo que es bastante común ver en estas tomografías, si nosotros hacemos una línea media, ups, si nosotros hacemos una línea media, miren acá cómo este edema vasogénico está comprimiendo este ventrículo. Miren cómo lo comprime, eso no es normal. Y miren cómo se está dilatando este por acumulación de líquido cefalorraquídeo. Entonces, si vemos, esto no está simétrico. Lo normal es que debería de estar simétrico. ¿Ok? Entonces, esas son las comparaciones que podemos hacer en estudios de imagen. Y fíjense bien, la sustancia gris eh, está salvada, o sea, no la va a tocar, no va a tocar la corteza, ¿ok? Solo va a ser, como les había mencionado al inicio, en la sustancia blanca, en los axones. El edema vasogénico se da en los axones, en la sustancia blanca, que fue lo que les mencioné al inicio. Y luego aquí, el edema citotóxico, que acuérdense que se da por hipoxia. ¿Y qué es lo que nos puede dar hipoxia? Normalmente, un evento cerebrovascular, específicamente el evento cerebrovascular isquémico que lo vimos, acuérdense, en síndrome de motoneurona, y este representa un 85% de los casos de evento cerebrovascular. Entonces, esto, ustedes dirán, esto es lo que vimos la vez pasada, es el que vimos de evento cerebrovascular isquémico. Y sí, eso es lo que ocurre. Ahora, fíjense bien qué es lo que ocurre. Ocurre una inflamación o una hinchazón celular, pero aquí ya se pierde, en este tipo de edema, se pierde ese margen entre corteza y sustancia blanca. Si ustedes se fijan acá, aquí podemos ver claramente la corteza y aquí podemos ver la sustancia blanca. ¿Ok? Entonces acá ya se pierde, ya no vemos esa diferencia. Pero acá este es el más bonito, que tiene un patrón digitiforme. Ahora bien, si yo les pregunto, acá, en este esquema, en esta foto, ¿qué tipo de edema podría ser? Esta, la de aquí a la izquierda. ¿Alguien podría decirme qué tipo de edema es? No, tiene forma de dedo, fíjense bien. Y si se fijan, la corteza no está dañada. Entonces, este es un edema, ¿alguien sabe? Un edema vasogénico, ¿ok? Vasogénico, el vasogénico. Y este, si se fijan, está dañada la corteza, tenemos este gran pedazo, parece un evento cerebrovascular isquémico, edema citotóxico, ¿sí? Edema citotóxico, que va a comprimir al cerebro y nos va a mover todas las estructuras hacia un lado. Entonces, ahora el otro punto importante para la fisiopatología es el flujo cerebral, ¿ok? El flujo cerebral. El flujo sanguíneo cerebral, el flujo sanguíneo cerebral se mantiene normal porque, no, el flujo sanguíneo cerebral es la cantidad de sangre que llega al cerebro, ¿ok? Y este se mantiene por la autorregulación cerebral, ¿ok? Por el reflejo de Cushing. No importa si esté elevada la presión intracraneal, no importa si está elevado la sangre, el cerebro puede autorregular la cantidad de sangre que llega a- al cerebro, ¿ok? El cerebro mismo puede regular su propia cantidad de sangre, ¿ok? Entonces, el corazón manda sangre, pero el cerebro, con moduladores químicos, ya sea con dióxido de carbono, con hidrógeno, puede dilatar o puede contraer, o puede causar vasoconstricción en los vasos. Y esto
puede regular el flujo sanguíneo en el cerebro, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si ustedes se fijan acá, en este eje X, nosotros tenemos la presión arterial media, ¿ok? Y en este eje Y tenemos el flujo sanguíneo cerebral, ¿ok? La cantidad de sangre que llega al cerebro. Entonces, acá nosotros tenemos que la PAM, la presión arterial media, entre 50 y 100 nos va a mantener un flujo cerebral a 50, al 100, nos va a mantener a 50, que es lo normal, ¿ok? A 50 mililitros por gramo, ¿ok? Por 100 gramos. Eso es lo normal. Entonces, si ustedes se fijan acá, no importa si tenemos una vasodilatación porque tenemos una presión baja o si tenemos una presión alta porque tenemos esta vasoconstricción. Acuérdense que la vasoconstricción regula la presión. Entonces, no importa si tenemos una presión baja o si tenemos una presión alta, el flujo se va a mantener igual, que va a ser de 50 mililitros por 100 gramos. ¿Y por qué? Porque hay mecanismos de autorregulación cerebral. Ahora, si hay una presión muy elevada, se van a colapsar los vasos, y también si hay una presión muy baja, extremadamente baja, se van a colapsar los vasos. Y esto sí ya nos va a causar un aumento del flujo, una disminución del flujo, y una disminución del flujo, una isquemia, y un aumento del flujo, una hiperperfusión. Y las hiperperfusiones, claro, exceso de algo no es bueno, entonces que haya mucho oxígeno, que haya muchos iones, eso puede causar muchísimo daño al tejido. Pero ahora, para que se produzca una reducción del flujo, debe de haber una reducción de la PPC menor de 40 miligramos, menor de 40 milímetros de mercurio. ¿Y qué es la PPC? La PPC, y esto es lo importante, la PPC, si ustedes se fijan, es el flujo, ¿ok? Es el flujo sanguíneo cerebral. Esto a ustedes se los van a explicar en los libros cuando ustedes lo lean en sus textos. Se los van a explicar de manera diferente, pero al menos como yo se los puedo explicar, es que el flujo sanguíneo cerebral es la manera teórica de entender cuánta sangre llega al cerebro, y la presión de perfusión cerebral es la manera clínica que tenemos para entender cuánta cantidad de sangre llega al cerebro, ¿ok? Por eso es que en Argente ustedes van a encontrar esto, que la presión de perfusión cerebral sirve para tener una aproximación indirecta del flujo sanguíneo cerebral, ¿ok? De cuánta sangre llega al cerebro. Entonces, ¿cómo se calcula el flujo sanguíneo cerebral? La presión arterial menos la presión intracraneal dividido entre la resistencia vascular cerebral. Claro, esos datos no están disponibles para nosotros, pero si nosotros calculamos la PPC, que la PPC es igual a la presión arterial media, que acuérdense que normalmente la presión arterial es menos 90, menos la presión intracraneal, que la presión intracraneal nosotros la podemos obtener a través de una punción lumbar, que es un dato que podemos tener. Entonces, si nosotros restamos la PAM, que la PAM acuérdense que es 2 por la presión diastólica más la presión sistólica dividido entre 3, o sea, la presión arterial media, nosotros podemos calcular la presión arterial media y nosotros podemos calcular o podemos obtener la presión intracraneal con una punción lumbar. Entonces, si nosotros tenemos esos datos y los restamos, podemos tener una presión de perfusión cerebral. Y esta presión de perfusión cerebral, como les dije, nos indica cuánta sangre llega al cerebro. Y lo normal es de que esta presión de perfusión cerebral sea entre 50 y 60 milímetros de mercurio, que acuérdense que nos indica el flujo, es una aproximación indirecta del flujo y nos indica cuánta sangre llega al cerebro. Entonces, imagínense, pongamos el caso, si nosotros tenemos que la fórmula es PPC igual a presión arterial media menos presión intracraneal. Si nosotros tenemos que esta presión intracraneal aumenta, ¿qué es lo que nos va a pasar? La presión se nos va a volver negativa. O sea, vamos a tener mal flujo sanguíneo, ¿ok? Vamos a tener mal flujo en el cerebro. A eso es a lo que se refiere. Si tenemos muy alta la presión intracraneal, vamos a tener un pésimo flujo adentro del cerebro. Y esto es importante que lo entendamos porque nos ayuda a entender
un signo más adelante. Ahora bien, ahora ya que entendemos esos términos, acuérdense que vimos adaptabilidad, que vimos aquella curva, que depende de cuánto volumen haya y la presión intracraneal. Tenemos el edema y tenemos la presión de perfusión cerebral. Entonces, como yo les dije, y por la fórmula, si nosotros tenemos cualquier causa, ya sea la idiopática, el pseudotumor cerebral, o ya sea tenemos una trombosis, tenemos un evento cerebrovascular, ustedes lo ponen, una hidrocefalia, esto nos aumenta la presión intracraneal. Y la presión intracraneal nos disminuye la presión de perfusión cerebral. Acuérdense, la PPC es igual a la presión arterial media menos la presión intracraneal. Esto es importante. Ahora, ¿qué pasa si se reduce la PPC, la presión de perfusión cerebral? Acuérdense que la PPC es igual o de manera indirecta, casi igual, al flujo sanguíneo cerebral. Entonces, ¿qué significa? Si hay menos PPC, hay menos sangre que llega al cerebro. Entonces, ¿qué pasa si tenemos menos sangre que llega al cerebro? Vamos a tener hipoxia, vamos a tener una disminución del oxígeno en el cerebro. Y acuérdense que la hipoxia también nos puede producir edema. Pero ¿qué es lo que nos puede producir la hipoxia? Nos puede producir isquemia. La isquemia, acuérdense que es cuando hay una disminución del flujo, hay una disminución del oxígeno y ya empezamos a ver daño en la célula. El daño en la célula puede ser, acuérdense de pato 1, irreversible o reversible. ¿Ok? Entonces, dependiendo de qué tan prolongada sea la isquemia, puede ser reversible, pero normalmente el daño a la célula es reversible. Ahora, cuando hay isquemia, cuando hay hipoxia, ¿qué es lo que pasa? Hay metabolismo anaeróbico. Y el metabolismo anaeróbico, ¿qué nos produce? O sea, un metabolismo sin oxígeno, ¿ok? Un metabolismo sin oxígeno. Nos produce lactato, la lactato deshidrogenasa, acuérdense de la fermentación láctica, también nos puede producir mucho dióxido de carbono, aumento del pH, o sea, vamos a tener una gran cantidad de hidrogeniones y vamos a tener que la presión de oxígeno pueda aumentar. Ahora, ¿qué es lo que nos va a producir este aumento del dióxido de carbono? Acuérdense que el dióxido de carbono es vasodilatador y esto, además de la hipoxia que se produce por el edema, también nos puede producir un edema cerebral, la vasodilatación. Y luego, esto que es lo que nos va a suceder, nos va a aumentar espérame, ¿qué era este? Este creo que era ah, mm, este era el flujo sanguíneo cerebral, pero el flujo sanguíneo cerebral, y esto después todavía nos aumenta la resistencia cerebral. Entonces, si ustedes se fijan, acá volvemos al aumento de la presión intracraneal. Entonces, dependiendo de las causas, dependiendo si hay bloqueo, si hay isquemia, si hay daño a nivel del sistema nervioso, siempre, si nosotros no logramos revertir estas presiones, si nosotros no logramos revertir todo esto, nos va a llevar hacia un círculo vicioso, la fisiopatología, y al llevarnos a un círculo vicioso se va a seguir aumentando la presión intracraneal. Por eso ustedes acuérdense que aquel gráfico era un logaritmo. ¿Sí? Y ahora bien, algo importante que tenemos que tener es de que el cerebro representa un 2% del peso corporal, 20% del oxígeno que hay en el cuerpo es consumido en el cerebro. 25% del gasto cardíaco va hacia el cerebro. Acuérdense que el flujo sanguíneo va de 50 a 55 mililitros, o sea, de 50 a 55 mililitros por minuto llegan al cerebro. Luego el cerebro consume más de 3 litros de oxígeno al minuto y gasta gran cantidad de energía. Y todo esto para mantener la bomba sodio-potasio. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? Eh, olvidé preguntar eso. ¿No hay dudas hasta acá? ¿Estamos bien? Todo bien. Ok, ok. Bueno, ya no se preocupen, ya vamos a finalizar. ¿Ok? Entonces, manifestaciones clínicas, ¿ok? Vamos a entrar ya a lo bonito, ¿ok? Luego vamos a tener que considerar que las manifestaciones clínicas dependen de la edad, porque acuérdense que dependiendo de la edad pueden haber diferentes causas. Depende de la velocidad, o sea, depende si es algo agudo, ¿ok? Si tenemos como
un traumatismo, si tenemos un evento cerebrovascular, eso ocurre de manera rápida. Entonces, si ocurre de manera rápida, vamos a tener diferentes manifestaciones clínicas. Y también depende del tipo de lesión, ¿verdad? Acuérdense que la etiología son diferentes tipos de lesiones, si hay obstrucción, si hay compresión, si hay daño. Entonces, dependiendo de eso, pueden haber los distintos signos clínicos. Ahora, esto es importante que ustedes lo recuerden. La triada, ¿ok? La triada nos indica que hay tres signos que son muy comunes y que los vamos a encontrar en la clínica en pacientes que tienen hipertensión endocranial. Y estos signos o estos signos van a ser, y síntomas van a ser cefalea, vómitos en proyectil y edema de papila. ¿Okay? Vamos a estudiar cada uno de estos en detalle. Acuérdense, cefalea, vómitos y edema de papila. ¿Okay? Esta es la triada clásica que van a encontrar en cualquier libro y en sus clases así lo van a aprender. Entonces, la cefalea, ¿ok? La cefalea o la cefalalgia, también se le puede llamar así, se da porque hay una tracción sobre los vasos sensibles al dolor. O sea, acuérdense que las meninges van a tener terminaciones nerviosas libres y al igual los vasos sanguíneos, ¿ok? Entonces, todas estas terminaciones nerviosas libres que estén en la dura madre son los que nos van a producir el dolor en la cabeza. O sea, el cerebro no se inerva a sí mismo, ¿ok? Tracción en los vasos sanguíneos y tracción en la dura madre es la que nos va a producir cefalea, cefalalgia. ¿Ok? Ahora las características. Tenemos que verlo como ustedes lo aprendieron en la Buno, Alicia. ¿Ok? Antigüedad. La primera A depende de la etiología. ¿Ok? Claro, ¿verdad? El dolor de cabeza puede ser como hace 15 minutos, porque hace 15 minutos tuve un traumatismo craneoencefálico. O puede ser, eh, fíjese que desde hace 2 meses vengo sintiendo un dolor de cabeza que se vuelve peor cada vez. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué podría ser un dolor de cabeza así crónico que desde hace unos meses podría ser una neoplasia? Entonces, acuérdense que depende de la etiología, va a ser la antigüedad. Localización. Localización puede ser en todo el cráneo, ¿ok? Puede ser holocefálico, ¿ok? Pero algunos libros les va a decir que puede ser de predominio frontal, predominio temporal y predominio parietal. Aquí incluso Netter le dice frontal, parietal u occipital. Entonces, lo más común es que ustedes lo encuentren como holocefálico, por toda la cabeza. Alrededor de toda la cabeza ustedes van a sentir ese dolor y cuando les dicen, no, es que me duele toda la cabeza, no es solo un lado, sino es toda la cabeza, entonces ahí ustedes pueden decir de que el paciente tiene presenta un síndrome de hipertensión endocranial. Ahora, la otra I, no se irradia, no es un dolor que se irradie. Características de esta cefalea es que es continua o puede ser intermitente, todo depende de la etiología, puede ser persistente o puede ser gravativo. Cuando ustedes lean gravativo significa de que hay una sensación de peso adentro de la cabeza, o sea, vamos a tener un dolor continuo y que ocasiona un peso extra sobre la cabeza y pues tiene sentido. Acuérdense que hay un aumento del volumen. Luego, intensidad puede ser intensa, puede ser severa, puede ser bastante exagerada, ¿ok? Es un dolor de cabeza muy intenso. Y la A, que son los atenuantes o agravantes. Y esto puede ser por simples posiciones, ¿ok? Cuando hay cambios de posiciones puede haber dolor de cabeza muy intenso. Puede haber dolor de cabeza con rotación en la cabeza, puede exacerbarse el dolor, puede exacerbarse con la tos, puede exacerbarse con el estornudo o incluso con la defecación. ¿Por qué la tos, el estornudo y la defecación producen más dolor? Porque estos procesos aumentan la presión también. Luego, por ejemplo, una sacudida en un viaje en el vehículo. O sea, acuérdense que puede ir saltando en un bache y cuando salta en un bache, pues puede doler. Y se alivia y no se alivia con analgésicos comunes, ¿ok? No se alivia con analgésicos comunes. Y algo que dice eh, Argente, pero es bastante peligroso, suele aliviarse con punción lumbar. Esto, a pesar de que ustedes lo lean, ustedes tienen que reprimirlo de su cabeza y yo ya les voy a explicar por qué más adelante. ¿Ok? Y para que nunca se les olvide, Juan Orlando también es una causa, olvidé decírselo, es una causa de hipertensión endocraneal. Ahora la siguiente de la triada, los vómitos.
puede surgir en la mitad de los pacientes, pero fíjense que nosotros recibimos la semana pasada una capacitación con el doctor Javier Lagos. Fue muy buena esta capacitación. Y esta capacitación, él nos dijo de que a pesar de que él ya llevaba ya 4 años siendo neurólogo, los vómitos en proyectil era algo que él nunca encontraba. Era algo que nunca había visto en los pacientes. Entonces, para que ustedes lo consideren, los vómitos en proyectil no son tan comunes, ¿ok? No es tan común verlos, al menos en experiencia del doctor. Pero esto es lo que nos dice los libros y hay que entenderlo. Puede llamarse tanto vómitos cerebrales, vómitos en chorro, en proyectil o en cohete. Y esto se da por su producción brusca y, como su nombre lo dice, por su proyección a distancia. A veces pueden ser sin esfuerzo previo, a veces también pueden tener náuseas, pero esto recuérdenlo siempre, ¿ok? Se dan por patología tumoral de la fosa posterior, esto lo dice Argente. Y cuando tenemos una patología de la fosa posterior, acuérdense que la fosa posterior es donde está el cerebelo, y esto es común en niños, y acuérdense, fosa posterior, méduloblastoma, méduloblastoma, en el cerebelo, ¿ok? Esto frecuentemente nos va a producir esos vómitos en proyectil, ¿ok? Sobre todo en los niños. Y eso es lo que nos dice la gente. Y el papiledema, para poder entender el papiledema, necesito que ustedes comprendan de que el nervio óptico, el segundo par craneal, alrededor del nervio, fíjense bien qué es lo que tenemos, aracnoides. Alrededor del nervio óptico, aquí está el nervio óptico, vamos a tener la pía madre, la aracnoides y la dura madre. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a tener un espacio subaracnoideo acá. Entonces, porque el nervio óptico es una proyección directa del prosencéfalo, aquí nosotros también podemos tener afecciones de líquido cefalorraquídeo, acúmulos de líquido cefalorraquídeo, compresiones por tumores, compresiones por traumatismo. Entonces es muy importante que nosotros consideremos esto de que hay aracnoides, que hay dura madre alrededor del nervio óptico. Y ahora, el papiledema, es importantísimo que ustedes tengan esto en cuenta, que es un signo tardío, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Que el papiledema necesita tiempo para desarrollarse. El papiledema no se va a desarrollar con eh, el papiledema no se va a desarrollar con un traumatismo agudo, no se va a producir por una lesión craneoencefálica. O sea, imagínense que llega un paciente y este paciente tiene el antecedente de que se cayó, tuvo un accidente de automóvil, entonces se golpeó fuertemente la cabeza. Y el paciente puede llegar y lo único que puede referir es que me duele la cabeza. Pero si ustedes le hacen un fondo de ojo, no van a encontrar el papiledema, porque el papiledema tarda tiempo en desarrollarse. El papiledema, ¿dónde lo vamos a encontrar? Con neoplasias. Neoplasias bastante común, ¿ok? Y fíjense lo que nos dice Argente, bien interesante, solo voy a borrar acá, que es temprano en los tumores de cerebelo y de fosa posterior, acuérdense de niños y de méduloblastoma. Esto nos dice Argente que sale temprano, es la única excepción, el papiledema se produce de una manera rápida cuando hay tumores de cerebelo o tumores de fosa posterior, méduloblastoma y en niños, pero en las demás y en los adultos es tardío. Ahora bien, algo que es importante y una característica que ustedes tienen que considerar, que es bilateral. Cuando nosotros tenemos hipertensión endocranial, tenemos que revisar el ojo derecho y el ojo izquierdo. Siempre así en comparación, revisamos pulmón izquierdo, pulmón derecho y pulmón izquierdo. Luego, en el fondo de ojo también hay que revisar el ojo derecho y el ojo izquierdo. Cuando ustedes encuentran que hay una, que hay un papiledema unilateral, es un tumor que está en la órbita. Es un tumor o es un absceso que está en la órbita. ¿Ok? Ahora, como les dije, alrededor del nervio óptico están todas estas capas y todas estas estructuras nerviosas. Entonces, ¿por qué se produce un papiledema? Por la estasis de la sangre en la vena oftálmica. Esto es importante. Tenemos la vena oftálmica y hay una estasis, la sangre se detiene ahí. Y vamos a tener 3 fases que es importante que ustedes se las memoricen, ¿ok? Bastante importante. Créanme por qué se los digo, porque lo preguntan bastante, al menos en semio con el doctor Ramos las pregunta estas fases. Entonces, la fase hiperémica es la primera fase,
luego vamos a tener una fase edematosa, acuérdense que hay estasis de la vena, no se mueve la sangre de la vena, y tenemos una fase atrófica, ¿ok? Vamos a tener esas tres fases. Primero la hiperémica, que la hiperémica es que la papila se pone roja y las arterias se vuelven más delgadas, ya lo vamos a revisar. La edematosa es que ya no van a ver los bordes de la papila. La papila se ve bien bonita, tiene un círculo bien bonito, pero entonces aquí ya no se ven los bordes. Las venas están súper dilatadas porque hay estasis de la sangre no se sale de la vena y se empiezan a incurvar y empiezan a formar ángulos, ya que esto es un poquito más difícil de ver. Y la atrófica, la fase atrófica, es cuando ya tenemos atrofia de las fibras del nervio óptico y se borra la imagen del disco, ¿ok? Ahora bien, revisemos algo normal, o sea, vamos a revisar un fondo de ojo normal. Fíjense bien, acá nosotros miramos la papila óptica, ¿verdad? O el disco óptico, ¿ok? Aquí la papila o el disco óptico significa que llegan los nervios, los axones del nervio óptico, por ahí salen del ojo. Luego tenemos que ver de que vamos a tener esta excavación papilar. Y esta excavación papilar, perdón, este pequeño círculo aquí, nos indica, este pequeño círculo acá, nos indica la salida de los vasos sanguíneos, ¿ok? Entonces esto es muy importante que ustedes sepan del fondo de ojo. Tienen que ser bien observadores por eso. Fíjense bien, excavación papilar, va a ser como un disco adentro del disco. Y luego vamos a tener la papila o el disco óptico, ¿ok? El reborde va a ser ese pequeño disco que vamos a ver adentro, ¿ok? Y aquí lo podemos ver acá. Este disco que se ve como más brillante, esa es la excavación, ¿ok? La excavación que tenemos que ver. Y aquí, esta es el disco óptico. Ahora bien, fíjense bien, fíjense bien que aquí tenemos estos vasos que son gruesos, ¿ok? Estos vasos sanguíneos que son bastante gruesos, ¿ok? Y miren estos vasos sanguíneos, que son bastante delgaditos, ¿ok? Los vasos que sean gruesos son las venas. ¿Y por qué son gruesos? Incluso en el normal. Las venas son gruesas en el normal porque las venas son vasos de capacitancia. Capacitancia, si ustedes se acuerdan de fisio, capacitancia significa que almacena, ¿ok? Almacena sangre. Y las arterias van a ser estos vasos delgados, ¿ok? Los vasos delgados son las arterias y los vasos que son como gruesos, que se fijan son bastante grandes, son bastante gordos, esas son las venas. ¿Por qué? Porque almacenan la sangre. Las venas son vasos sanguíneos de capacitancia. Ahora, miremos estas fases, ¿ok? Aquí tenemos las normales siempre para que las tengamos de referencia, ¿ok? Entonces, fíjense, un edema papilar temprano, ¿ok? Un edema papilar temprano, ¿qué es lo que vamos qué es lo que vamos a encontrar acá? Ausencia del pulso venoso, ¿ok? Ausencia del pulso venoso. Esto es lo importante del edema eh, temprano o incipiente, ausencia del pulso venoso. Ya les voy a enseñar cómo se ve el pulso venoso. Aquí, si se acuerdan, la primera fase es el edema hiperémico, ¿ok? Que se pone súper rojo. Hiperémico, ay, 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 me quedé sin espacio. Hiperémico. Entonces, acá en el hiperémico, si ustedes se fijan, se pone rojo, se pone súper rojo, ¿ok? El disco se pone súper rojo. ¿Y por qué? Porque hay hemorragias. Se fijan acá, tenemos la excavación, que se ve como una luz súper clara, y tenemos acá el, el disco, perdón. Luego acá, ustedes se acuerdan, la fase edematosa, que es la segunda fase, ya el disco óptico empieza a perder su borde. Ya no vemos ese círculo casi perfecto que miramos. Y la excavación se pierde completamente, ¿ok? Ya no tenemos ni excavación ni nada. Y luego, la atrófica, la fase atrófica, ya no miramos la excavación ni nada. Y esto que ustedes miran aquí como sombras o como iluminaciones son las gliosis. Significa de que empiezan a proliferar muchas células de la guía. Disculpen, me pica la nariz. Ahora, lo importante es de que estas venas, si se fijan, son vasos grandes y las arterias vasos chiquitos. Ahora, en comparación, fíjense bien, aquí en este normal la vena se ve grande, pero si se fijan acá, la arteria, a pesar de que se ve delgada, no se ve tan chiquita. Pero ya cuando hay papiledema se ven parecen como pelos. Si se fijan bien, casi ni se ven, ¿ok? Se vuelven aún más chiquitas las arterias, ¿ok? Se vuelven aún más chiquitas las arterias. Y ahora, ¿por qué sucede eso? Acuérdense que tenemos aracnoides, tenemos duramadres y estas empiezan a comprimir el nervio óptico.
Y acuérdense que en medio del nervio óptico pasan estos vasos sanguíneos. Entonces, si se aprieta el nervio óptico, las venas almacenan sangre y por eso se ven más gruesas. Y las arterias reciben sangre. Entonces, como las arterias ya dejan de recibir sangre, se ponen como súper delgadas que casi ni se ven. Entonces, estas son las fases del papiledema, que es muy importante que las recuerden: hiperémica, edematoso y atrófica. Ahora bien, en una presión intracraneal normal, lo que nosotros podemos ver es el pulso venoso. Fíjense bien, cuando ustedes hagan ahí una otoscopía o un fondo de ojo, ustedes van a poder ver que las venas pueden palpitar, ¿ok? Pueden tener un pulso. Y eso es lo bonito de un fondo de ojo, que podemos ver en vivo cómo se ven los vasos sanguíneos adentro del ojo. Eso es lo bonito del fondo de ojo. Se los digo, ¿verdad? Yo jamás he visto el pulso yo jamás he visto el pulso venoso hasta ahora, ¿verdad? Hasta ahora no he podido ver el pulso venoso. Lo más que he podido ver son los vasos, son las venas y arterias periféricas, pero ni siquiera he podido ver el disco óptico todavía, ¿verdad? Tal vez alguno de ustedes se haya podido y es un proceso, ¿verdad? Es un proceso poder aprender a ver esos signos. Y otras manifestaciones clínicas que podemos tener son las escotomas, son los escotomas que son como manchas, ah, son los escotomas que son como manchas que podemos ver en el ojo. Puede haber mareos, puede haber tinnitus, puede haber hiposmia, no solo puede haber por COVID, pueden haber convulsiones, alteraciones psíquicas y el reflejo de Cushing, que es algo que voy a hacer énfasis más adelante, ¿verdad? Pero el reflejo de Cushing, vayan pensando, una hipertensión endocranial avanzada, ¿ok? Acuérdense, convulsiones o crisis epilépticas. Reflejo de Cushing, una hipertensión endocranial avanzada, ¿ok? Y el reflejo de Cushing, ¿qué es? Hipertensión, bradipnea y bradicardia, ¿ok? Ahora, en la capacitación nos dijeron de que las manifestaciones van cefalocaudales. Primero empezamos a tener ese dolor de cabeza y luego las manifestaciones van bajando por el cuerpo. ¿Y qué es lo que pasa? Sobre todo el reflejo de Cushing, ¿ok? El reflejo de Cushing, acuérdense, hipertensión, bradicardia y alteración del patrón respiratorio, ¿ok? O irregulares respiratorias. Acuérdense que es una fase tardía. ¿Y qué significa el reflejo de Cushing? Es que está intentando salvar lo poquito que queda, ¿verdad? Del cuerpo. El reflejo de Cushing intenta poder salvar el cuerpo, o sea, son mecanismos compensatorios en fases tardías. Ahora, ¿por qué se da hipertensión arterial? Ustedes se preguntarán. Bueno, se da la hipertensión arterial porque acuérdense que la PPC o la presión de perfusión cerebral, que esta es igual al flujo sanguíneo, o sea, nos indica el flujo de sangre, cuánta sangre llega al cerebro, es igual a la presión arterial media y menos la presión intracraneal. Acuérdense que en un síndrome de hipertensión endocraneal tenemos muy alta la presión intracraneal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder mantener el flujo en el cerebro? Tenemos que aumentar la presión. Y se aumenta la presión con vasoconstricción a nivel cerebral. ¿Ok? Por eso es que, y vasoconstricción a nivel cerebral y a nivel sistémico. Entonces, por eso es que nosotros vamos a tener hipertensión, porque necesitamos el mecanismo para poder mantener el flujo en el cerebro. La bradicardia y las irregularidades respiratorias se dan normalmente por alteraciones y daños en el bulbo raquídeo. ¿Ok? Acuérdense que en el bulbo raquídeo están los centros respiratorios y cardiovasculares. ¿Y qué alteraciones respiratorias pueden haber? Disritmias ventilatorias. Puede haber un Cheyne-Stokes. Acuérdense que el Cheyne-Stokes son periodos de hiperventilación con periodos de apnea que puede durar 20 o 30 segundos. Hiperventilación, apnea, hiperventilación, apnea. Y puede haber una bradipnea y también puede haber hiperventilación. O sea, puede haber cualquier tipo de alteración en el sistema respiratorio. ¿Ok? Entonces acuérdense, triada de Cushing, hipertensión arterial para poder mantener el flujo, bradicardia e irregularidades o alteraciones respiratorias que se dan por daño al bulbo raquídeo, a las neuronas en el bulbo raquídeo. Y aquí solo les quería mostrar un Cheyne-Stokes, que es una irregularidad eh, respiratoria. Ustedes se fijan, hay, eh, ahí hay un periodo de apnea, no hay movimiento del tórax.
No hay movimiento del tórax por casi 30 segundos. Ups, se vuelve a poner. Ok, aquí si ustedes se fijan, hay hiperventilación, está respirando de manera rápida, de manera fuerte. Y luego, periodo de apnea. Luego del periodo de apnea, vuelve a resurgir la hiperventilación. Se ve más adelante en este video. Luego de la apnea, 20 o 30 segundos, y vuelve a respirar, y vuelve la hiperventilación. ¿Ok? Vuelve a respirar de manera continua y de manera rápida. Y Cheyne-Stokes, ¿por qué se da? Por insuficiencia cardíaca y por lesiones en el sistema nervioso central, como estas, ¿verdad? Entonces, ya vamos a terminar. Solo para repasarles, un cuadro agudo, tenemos cefaleas, vómitos, pueden haber unos trastornos sensoriales, ¿verdad? Pero ahora, si el cuadro es crónico, vamos a ver cambios de conducta, por ejemplo, una agitación psicomotora, podemos ver ataxia, podemos ver parálisis del sexto par craneal. Yo ya les voy a explicar esto de la parálisis del sexto par craneal. Papiledema, que el papiledema es tardío, y el reflejo de Cushing, ¿verdad? Ya son tardías y más avanzadas. Ahora, ¿por qué puede haber parálisis del sexto par craneal? Acuérdense que el sexto par craneal sale del bulbo, ¿ok? Sale del bulbo. Y como sale del bulbo el sexto par craneal, a veces cuando hay mucha, hay una presión arterial, hay una presión intracraneal muy elevada, comprime el cerebro hacia adelante, comprime el tallo, mejor dicho, el tallo hacia adelante, y entonces el sexto par craneal va a chocar con la porción petrosa del hueso temporal. Y como choca con la presión del hueso temporal, podemos encontrar estrabismos convergentes. Y el estrabismo convergente significa que no podemos mover el ojo hacia afuera, no lo vamos a poder de manera lateral. Ustedes al evaluar los ojos, si se acuerdan en examen neurológico, los ojos son movimientos conjugados, o sea, no podemos mover un ojo hacia los lados, sino que si movemos un ojo hacia un lado, el otro ojo se va a mover para ese mismo lado. Entonces, si ustedes se fijan acá, este ojo se mueve para acá, pero este ojo no se mueve. ¿Por qué no se mueve? Porque hay una debilidad o hay una compresión en el músculo recto lateral que está inervado por el sexto par craneal o el abducen. ¿Ok? Ahora bien, manifestaciones específicas, siempre lo mismo, ¿verdad? En los niños lo único que cabería destacar es un abombamiento de las fontanelas, ya que no se han cerrado completamente, puede haber irritabilidad y el vómito es muy frecuente en los niños, ¿verdad? Alteraciones en la pupila y trastornos cardioventilatorios que ya les expliqué, cefalea, vómitos de manera brusca, crisis epilépticas, trastornos visuales, o a veces puede haber hipoocialorrea en el adulto, que esto son ya trastornos tardíos. Y ahora una complicación que es bastante importante en el síndrome de hipertensión endocranial es que pueden haber hernias. Acuérdense que una hernia o la herniación es cuando eh, un órgano, eh, cambia de cavidad, un órgano pasa de una cavidad a otra, que no es la normal. Entonces, hay cuatro tipos, al menos su manual los menciona, cuatro tipos de herniación. Herniación subfalacina, acuérdense que el falx es la O, la con Z, la O del cerebro, y vamos a tener de que el cíngulo, la corteza del cíngulo, se va a meter aquí justo debajo de la os o de la O del cerebro. Entonces, por eso subfalacina, y esto no tiene síntomas, ¿ok? No tiene síntomas, ¿verdad? Sin síntomas, ¿ok? Solo es una herniación que se ocurre por aumento de la presión intracraneal. Acuérdense que eso es el síndrome de hipertensión endocraneal. Luego puede haber una herniación transtentorial central, que significa de que los lóbulos temporales pueden herniarse hacia adentro. Y cuando se hernian hacia adentro, estos lóbulos temporales van a causar síntomas que explicaré ya para el final. La herniación uncal es que la herniación del uncus, el uncus, que es una parte del lóbulo temporal, se va hacia adentro del tentorio del cerebelo. Y luego la herniación amigdalina. La herniación amigdalina es que las amígdalas cerebelosas pasan por el foramen magno. Y esta es la más peligrosa de todos. Esta es mortal porque una herniación amigdalina nos va a comprimir
los núcleos de la respiración y de control cardiovascular. Entonces esto puede causar una muerte y es fatal, ¿ok? Y ahora bien, ¿se acuerdan que yo les mencioné de que tengan cuidado con eso que mencionar gente que se alivia con una punción lumbar? Ok, la punción lumbar es este proceso que ustedes logran meter una aguja en medio de las vértebras L3 y L4, logran meter una aguja y logran extraer líquido cefalorraquídeo. Con esta extracción de líquido cefalorraquídeo, ustedes pueden calcular la presión intracraneal y aparte pueden hacer cálculos o pueden hacer análisis de líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la contraindicación para la punción lumbar es eso, el síndrome de hipertensión endocraneal. ¿Ok? La hipertensión endocraneal tiene como contraindicación la punción lumbar. Más bien, la punción lumbar en un paciente con hipertensión endocraneal está contraindicada. ¿Por qué? Porque si nosotros quitamos líquido cefalorraquídeo, acuérdense del esquema, si quitamos líquido cefalorraquídeo, ¿qué es lo que va a pasar? El cerebro cae, se comprime y pueden pasar estas herniaciones y sobre todo la herniación amigdalina, que es bastante peligrosa. ¿Sí? Y así ya de manera rápida, simplemente quería explicarles la herniación uncal, que la herniación uncal, acuérdense que es que el uncus se sale la escotadura o hacia el tentorios del cerebro, ¿okay? Hacia la tienda del cerebelo, mejor dicho, hacia la tienda del cerebelo. ¿Y qué es lo que pasa? Con la herniación uncal, ustedes piénsenlo, anisocoria, ¿ok? Anisocoria es que tenemos eh, una pupila contraída, tenemos miosis y tenemos midriasis en el otro. Esto no es normal, midriasis. ¿Y por qué? Porque el uncus va a comprimir al tercer par craneal, ¿ok? Entonces, vamos a tener una pupila dilatada y fija en el mismo lado donde el uncus tuvo una herniación. Entonces el uncus derecho nos va a causar una dilatación de la pupila en el ojo derecho. Y algo bien interesante que podemos ver acá es la flexión o la decorticación en el paciente con una herniación uncal, ¿ok? La decorticación, acuérdense que es un 3 en escala de Glasgow, 3 escala de Glasgow, pero lo interesante es que es unilateral. Entonces, el uncus, imagínense que es el uncus derecho, ¿verdad? El uncus derecho me va a causar una dilatación en la pupila derecha y la va a tener fija y una flexión o una decorticación en el hemicuerpo derecho, ¿ok? Del mismo, no, perdón, aquí es contralateral. Me va a causar una dilatación de la pupila, perdón, es que, sí, sí, cruza, mala mía. Hay una dilatación pupilar en el mismo lado, pero me va a causar una flexión en el otro lado, ¿ok? Va a haber una decorticación unilateral en el otro lado. Eso es lo interesante del uncus. Y la herniación central, acuérdense de que es el lóbulo temporal, grandes partes del lóbulo temporal que se van a herniar hacia el centro, o sea, van a pasar desde la cavidad lateral hacia el centro. ¿Y qué es lo que va a pasar? Van a haber ambas pupilas dilatadas y fijas y vamos a tener una posición de descerebración o extensión anormal en ambos lados. Aquí sí va a ser bilateral. Y esto nos va a dar un 2 en escala de Glasgow. Entonces estas dos son las importantes, ¿verdad? Estas son bien interesantes de esos signos de herniación. Y como examen físico, ya para terminar, acuérdense que para poder diferenciar qué es lo que vamos a hacer una escala de Glasgow, vamos a tener que revisar el papiledema, o sea, en el examen físico de un síndrome de hipertensión endocraneal, tenemos que hacer un fondo de ojo. Acuérdense revisar las posturas por posibles herniaciones, posibles complicaciones, ver estas posturas, y esto también va relacionado con la escala de Glasgow. Parecia del sexto nervio craneal, acuérdense que el sexto nervio craneal aquí está cerca del clivus y de la porción petrosa del hueso temporal, y aquí en el foramen magno, aquí sale la médula, ¿verdad? Entonces, si está comprimido, si hay algo que comprime el cerebro, lo va a comprimir hacia adelante y nos va a comprimir el sexto par craneal, entonces podemos tener un estrabismo divergente. Y acá, esto es lo que les digo, esta sería
resonancia normal, si se fijan, podemos ver súper clarito las fisuras. Y se fijan acá, puedo ver el cuarto ventrículo, la fisura de Silvio, el tercer ventrículo, acá el cíngulo con el ventrículo lateral. Y se fijan acá, hay un espacio, ¿ok? Pero ahora, si nosotros tenemos un méduloblastoma o un tumor de fosa posterior, permítame, voy a borrar eso, y acá se va a comprimir. Entonces vamos a comprimir el tallo hacia adelante con la porción petrosa del hueso temporal y con el clivus, y ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Nos va a comprimir el sexto par craneal. Y como se nos comprime el sexto par craneal, estrabismo convergente. Y si se fijan, no vemos espacios acá. Más bien aquí, miren qué es lo que miramos, abombamiento del ventrículo lateral. Se está acumulando, se está obstruyendo aquí el flujo de líquido cefalorraquídeo. ¿Y esto a qué se traduce? Hipertensión, aumento de la presión intracraneal, aumento de la PIC. Aumento de la PIC nos disminuye el flujo y además nos da dolor de cabeza, vómitos, acuérdense que los vómitos son comunes acá, vómitos en proyectil, y nos da también papiledema de manera temprana. Los reflejos del tallo se van perdiendo, hay que buscar signos meningios, porque acuérdense, la meningitis nos puede dar hipertensión endocranial, y las crisis epilépticas, antes llamadas convulsiones, acuérdense que también nos pueden causar síndrome de hipertensión endocranial. Y ya por último, el tratamiento, ya para terminar, no se preocupen, el manitol al 20% es lo que más se usa. Acuérdense que el edema puede causarnos un síndrome de hipertensión endocranial, pero también el edema puede ser consecuencia puede ser consecuencia de alguna enfermedad o de otra causa, puede ser consecuencia de otra causa. Entonces se usa manitol porque acuérdense que el manitol es un diurético osmótico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puede liberar o puede sacar el líquido a través de ósmosis, y al sacar el líquido a través de ósmosis se puede recuperar el tejido nervioso. Acuérdense que se pueden usar también diuréticos, a veces se usan diuréticos, y simplemente drenaje ventricular. Acuérdense que también cuando hay alteraciones del, del cuando hay alteraciones del estado de conciencia, se pueden realizar intubaciones, puede haber ventilación mecánica, a veces hay que realizar esos procedimientos para poder recuperar a los pacientes, elevación de 30 grados de la cabeza, restricción de líquidos, y mantener las presiones de dióxido de carbono y de oxígeno. Son bastante importantes, ¿verdad? Entonces, eso sería todo.